Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Entramos en el mundo de las enzimas. Características generales normalmente de la enzimología serían que las enzimas son proteínas catalizadoras, que son aquellas que incrementan la velocidad de las reacciones. Por ello se recuerda que las reacciones exergónicas, que son espontáneas y que tienen normalmente una energía libre de Gibbs negativa, son las reacciones bioquímicas también más lentas. Y las reacciones que se dan con los reactivos o sustratos que cambian su estructura o naturaleza para transformarse en productos es precisamente lo que nosotros buscamos. Además, los catalizadores no se modifican o alteran en la reacción, de forma que se reutilizan varias veces y es por ello también por lo que se necesita que estén en concentraciones muy bajas relativas al sustrato porque actúan como concentraciones catalíticas. Por tanto, los catalizadores aumentan la velocidad o aceleran, mejor dicho, las reacciones en hasta 10 elevado a 17 veces la reacción. Esto significa que la importancia de la naturaleza química de los enzimas o de las enzimas son la mayoría y principalmente de las proteínas, pero también pueden ser el RNA, como por ejemplo en el caso de los ribocimas. Su capacidad catalítica en cuanto a las proteínas reside en los grupos químicos de los aminoácidos presentes en ese dominio de interacción con el sustrato o reactivo, llamado así el centro activo de la enzima. En algunos casos requieren incluso a los cofactores, que son generalmente proteínas. Asimismo tenemos el sustrato más una enzima o catalizador que en su centro activo va a facilitar que se llegue antes al producto. La estructura de las enzimas suele ser una holoenzima que está compuesta por la parte de apoenzima, que es la proteína, y los cofactores, que son la parte no proteica. Los cofactores que pueden ser de modo iónico se encuentran como el coenzima, que es de naturaleza orgánica, como por ejemplo el caso de las vitaminas, y suelen actuar como transportadores transitorios de grupos funcionales específicos. Los iones metálicos, que son aquellos como el hierro, el magnesio o el manganeso, entre otros, que aportan la posibilidad de hacer interacciones iónicas de uno o más cofactores, siendo adicionales a las cadenas laterales de los aminoácidos del centro activo e incrementando la catálisis, si es que el coenzima se une a la apoenzima y se llama, por tanto, un concepto nuevo que sería la aplostemia. Y también hay que tener en cuenta no solo que los cofactores tengan un modo iónico o no, sino que la base molecular del poder catalítico de los enzimas puede ser diferente, ya que actúan en los efectos de la proximidad y orientación, acercando físicamente las especies o grupos reactivos de manera que el efecto sea más influyente en la capacidad catalítica. Por ejemplo, el proceso de fosforilación por transferencia del grupo fosfato en la producción del ATP, y el efecto de la conformación y la tensión, ya que las interacciones distintas entre la enzima y la conformación enzima-sustrato estabilizan por tanto ese punto transitorio para tener una mayor actividad. Los efectos de los microambientes implican que los aminoácidos del centro activo crean las reacciones físico-químicas adecuadas para la modificación del sustrato y con efectos electrostáticos que llevan a la desestabilización de las cargas, de forma que se favorece la protonación en hasta el 75% de los casos de las reacciones catalizadas, que se basan en la transferencia de un protón con una eliminación de interacciones en el solvente. También influye, por supuesto, la entropía, con una temperatura de hasta 37 grados en todas las células normalmente, y que tienen una actividad un poco loca o de terremoto de grado 7 a nuestra escala. El estado de transición, ya que para una reacción puede tener lugar y se debe de dar primero en los sustratos para poder tensionar así los enlaces químicos de modo orientado o acercados hacia ese punto de energía, se utiliza normalmente un gran punto de energía para
por tanto pasar de sustratos hasta productos, y siempre hay un estado intermedio, que son además estados inestables muy reactivos del sustrato normalmente, y que el estado de transición o, como digo, intermedio también consume mucha energía. Ese estado de transición, que es más energético y más fácil de reaccionar, es precisamente también lo que nos va a ayudar a llegar a los productos. En principio, la energía libre de Gibbs negativa en las reacciones exergónicas no hay que confundirla con la energía que determina el punto de transición, es decir, hay una energía libre de Gibbs en el propio punto de la transición. Ese punto determina la velocidad de la reacción. Pero para ese aumento de la energía o para dicho estado se da, por tanto, dependiendo de la temperatura, la presión y otros conceptos, y el enzima normalmente lo que ayuda es a que todo ese proceso sea un poco más rápido. Las enzimas, por tanto, lo que hacen es reducir la energía libre de Gibbs que tenemos que necesitar, ¿vale? La energía de activación necesaria para producir ese cambio de sustratos a productos de forma menos costosa, por tanto, metabólicamente, y estabilizando además el proceso realizado. Si no hubiera catalizadores, entonces no sucederían cuando necesitamos las reacciones metabólicas. Esto es muy importante y serían, de hecho, procesos tan lentos que no sustentarían en muchos casos la vida. La especificidad enzimática es también muy importante en este proceso porque las enzimas reconocen selectivamente sus sustratos, entre otras muchas moléculas, dando específicamente y de manera general también grupos como por ejemplo es el fosfato o los alcoholes, y una parte también absoluta porque reconocen un tipo de molécula de modo estereoespecífico. Esto significa que esta especificidad se basa en la estructura, por tanto, de la enzima y en la capacidad de ese centro activo u otros dominios para establecer múltiples interacciones específicas. Las interacciones establecidas únicamente con el estado de transición son las más importantes para reducir esta energía libre de Gibbs que decíamos que se produce. Las enzimas suelen ser proteínas y tener un elevado peso molecular por la necesidad de aportar varios grupos para interaccionar entre enlaces débiles o no, por ejemplo las iónicas, puentes de hidrógeno y demás, posiciona además adecuadamente la catálisis eficiente. El efecto del pH y de la temperatura de la actividad enzimática hacen que cada enzima tiene unas condiciones físico-químicas óptimas que en el estado más eficaz en el que se puedan encontrar es en el que se va a determinar su conformación como la zona activa. Los principales condicionantes son normalmente, como he comentado ya, el pH y la temperatura. En concreto, la temperatura óptima es aquella que favorece el mayor número de colisiones con los sustratos o reactivos sin llegar a desnaturalizar la proteína, y que sucede normalmente a altas temperaturas. Las enzimas suelen tener la temperatura óptima entre los 35 y los 40 grados, salvo que sean extremófilas. Entonces son con mayor temperatura todavía. El pH óptimo también es muy importante porque se mantiene de forma protonada o desprotonada los grupos necesarios para la catálisis y para sustentar la estructura catalíticamente más eficaz del centro activo. Pero además de esto tenemos el pH extremo, que está desnaturalizando las enzimas, como por ejemplo la curva, como la campana. El pH óptimo, que suele ser entre 6 y 8 unidades. Como ya sabéis, el pH normalmente neutro suele ser a 7 y poco. Y las enzimas del tracto intestinal, que trabajan mejor a pHs más ácidos, alrededor de 2, como es el caso de los jugos gástricos. Si bien es verdad que las propiedades de las enzimas claves para sustentar procesos vitales permiten que aumente la velocidad de la reacción, incrementen el rendimiento de la reacción, también incrementan la especificidad de la reacción y aportan en las reacciones la capacidad de ser reguladas, es decir, hasta cierto punto activadas, así como hacer que las reacciones metabólicas sean eficientes en las condiciones fisiológicas, como ya he dicho, de pH y de temperatura. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias,
Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.